Hola, yo soy Cami Díaz y estás escuchando Podcam, un podcast donde vamos a hablar de pareja, trabajo, emigrar, amistades y básicamente todo aquello que pasa por mi cabeza pero que no me alcanza para escribir en Instagram. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcam. En el episodio de hoy voy a estar hablando con una amiga mía que se llama Laura Tula. Ella tiene 31 años, se recibió en técnica en desarrollo web y licenciada en gestión de la tecnología, ambas carreras en la UNLAM. Y en el episodio de hoy nos va a contar cómo fue haber sido la primera en su familia en obtener un título universitario, cómo después de un intento fallido encontró su vocación en el mundo de sistemas y cuál es el espacio actual para las mujeres en el rubro de IT. Lau, bienvenida, es un placer tenerte hoy acá con nosotros porque tu punto de vista está buenísimo y siempre sos súper vocal con respecto a lo que es sistemas y mujeres en sistemas, y me pareció que era la oportunidad ideal para invitarte al pod y que nos puedas contar un poco más desde tu experiencia y tu lugar. Bueno, muchas gracias, Cami, por invitarme y bueno, espero que esta charla sea algo, un disparador para muchas personas, tal vez, ¿por qué no? Sí, obvio, creo que eso es lo más importante porque siento que el mundo de sistemas es tan grande y tan abarcativo que muchas veces hasta pareciera como intimidante, ¿no? Porque capaz hay un montón de personas que están escuchando, no necesariamente mujeres. Yo lo quise abocar un poco más a lo que es mujeres porque me parece que hay una falta de diversidad y está bueno poder escuchar más voces y que sean más amplificadas, pero el mundo de sistemas parece que es súper grande y hay un montón de carreras y hay un montón de corrientes. Entonces está bueno poder empezar a entender esto un poco más y bajarlo a tierra, ¿no? Bajarlo a la realidad y que nos puedas contar un poquito más al respecto. Bueno, coincido, primero que nada, sí, el mundo de sistemas es enorme, es inmenso, es diverso y está en constante cambio también. A ver, no es lo mismo cuando yo empecé a estudiar en la universidad, que fue más o menos en el año 2010, que hoy en día, digamos, las carreras, los planes de estudio, antes eran las cosas por ahí mucho más generalistas, ahora ya son más especializadas y todos los días salen, por ejemplo, tecnologías nuevas, frameworks nuevos, ahora con todo esto de la inteligencia artificial que está súper, súper de moda, y en el sentido de que también hay muchas cosas que están cambiando todos los días y es súper entusiasmante, ¿no? Obvio, es como sí. que yo lo veo. También igual es desafiante porque todo el tiempo es como que tenés que estar actualizándote y estar al tanto de lo que son las nuevas tendencias y novedades para que tu título, tu carrera, tus estudios no queden hacia un lado, que tal vez esos conocimientos, no digo que se van perdiendo, pero van mutando, van evolucionando. No, tal cual, para nada. A ver, yo siempre digo lo mismo. Si yo me quedaba con lo que estudié en la universidad, estaría súper, súper atrás, súper estancada, porque de vuelta todo el tiempo van saliendo cosas nuevas, habilidades, skills que hay que tener o que empiezan a surgir, a ser necesitadas, la necesidad de mercado, y todo va mutando. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo aprendí a programar en PHP y hoy en día no lo uso PHP, pero tal vez sí, esas lógicas que aprendí en las primeras materias de la universidad. PHP en la facultad. ¿Viste? Y me acuerdo que ya en ese momento, Manu, que ya estaba en el rubro de sistemas, me decía, esto es obsoleto que te lo estén enseñando ahora porque no lo vas a usar jamás en tu vida. Y creo que por eso odio tanto la programación yo, o sea, porque aprendí desde un lugar en el que era poco usable o que tenía poca salida laboral, vamos a decirle. Y con esto no quiero decir que no hay trabajo si codeas en PHP, pero que tal vez no era lo que estaba más de moda en ese momento con el que podía aspirar a un futuro. Tal cual, pero sí, todo el tiempo todo va cambiando, eso es lo importante y creo yo, si me lo preguntás a mí, que cuando tenés que elegir para dónde ir, al haber tanta variedad uno puede escoger un camino y tal vez no es el mismo camino que hace 2 años o 5 años. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un punto en el que estoy pensando en cambiar mi carrera. Después, eso no lo spoileo, lo dejo para el final. Pero fueron pasando cosas en estos últimos, no sé, 4 o 5 años que me fueron interesando por ahí más que las bases que tenía anteriormente. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un cambio? Si tengo todo a mi favor, tengo conocimientos de base, tengo experiencia, entonces puedo darme por ahí la posibilidad de decir, bueno, quiero evitar mi destino y
orientar mi carrera para otra cosa. Lógico, pero bueno, volvamos a las bases, así vamos como paso a paso, así Dale. También quien está del otro lado y no te conoce o quiere saber un poco más cómo fue que te iniciaste en el mundo de sistemas, entiende un poco mejor todo este mapa que vamos a ir abriendo con el correr de los minutos del pod, pero siempre sos súper abierta en comentar que fuiste la primera que se recibió en tu familia, que fuiste la primera en obtener un título universitario. Quiero saber qué significó eso para vos y cómo marcó tu camino en el mundo de sistemas. Si vos ya sabías que querías dedicarte a eso y eso fue el envión que te dio para estudiar, o cómo fue que encontraste la manera de hacer rendir tu vocación y tus estudios en tener un título. Y a ver, primero que nada, bueno, sí, soy primera generación universitaria. Sin ir más lejos, mi mamá y mi papá fueron trabajadores toda su vida, y mi mamá, bueno, después se jubiló y fue ama de casa, lo típico. Y tal vez yo en ese momento no tenía un modelo a seguir, como decirte, mi hermana mayor sí había estudiado, pero había estudiado algo que nada que ver con lo que estudió yo. Mi hermana estudió educación física y ahora está estudiando periodismo deportivo, o sea, nada que ver a lo que soy yo. Y tal vez tenía, o sea, por ejemplo, una prima lejana que sí había estudiado computación, pero una prima con la que yo me llevo como 30 años o 25 años, para decirte algo, un número más o menos. Como yo soy la hija más chica y todos mis primos son todas personas más grandes que ya tenían hijos, entonces no tenía un modelo de decir, bueno, esta persona me influyó, me inculcó, decir, andate para el lado del sistema. Ok, o sea... Fue apareciendo, porque yo recuerdo, si tengo que decirte, la primera vez que coqueteé con el mundo de la programación y de sistemas en general fue en la escuela, porque yo en casa no tuve computadora hasta los 13, 14 años y ni de casualidad tuve internet, porque era carísimo en los principios del 2000. Era muy, muy caro tener internet y bueno, no había. Sí, yo me acuerdo que entonces fue todo yo era... cuando en mi casa pusieron banda ancha. Que, bueno, si no era primero conectarse, si hacías con el teléfono de línea, con el dial-up, era después de las 8 de la noche porque era más barato. Pero después me acuerdo cuando tuvimos banda ancha, o sea, tipo, yo falté al colegio, ¿entendés? De la emoción. Como que dije, no, voy a aprovechar, y como que, nada, me iba bien, entonces mis papás me dejaron. Pero era muy caro. De hecho, el primer año de banda ancha fue porque ganamos un sorteo. Entonces era tipo de las pocas que tenía banda ancha, y es muy raro pensar que vos tenés 31 años, como decíamos en un principio, esto de que no crecimos con una computadora en casa, tal vez, que fue llegando más tarde, y aún así supiste que esa era tu vocación. ¿Cómo fue que, no sé, por ejemplo, vos decías esto de que una prima capaz había estudiado computación, pero computación es muy lejano en realidad a lo que después uno, como en tu carrera, termina haciendo? Yo me acuerdo que en computación jugaba a la momia, que era un juego que seguramente lo jugaste, que era el que tenías que hacer las matemáticas y para que la momia no se escape de su tumba. Entonces es muy diferente al concepto de lo que uno después se encuentra en la vida. Pues yo pensaba en la facultad que eso era computación, o sea... Claro. No, a ver, si te tengo que decir, el momento exacto en el que dije esto es distinto fue, yo estaba terminando 9º grado y estábamos en la escuela, teníamos una feria como ¿viste esas ferias de fin de año? Que tenés que presentar algo, bueno, y habíamos quedado a cargo del algo de ciencias naturales, que íbamos a presentar algo de animales, ¿viste? Los distintos tipos de grupos de animales, qué sé yo, y nos mandaron a hacer una página interactiva, que es decir, iba a haber una computadora en la que las personas podían sentarse y navegar por las páginas. Y en ese momento usábamos Microsoft FrontPage. Y el FrontPage, ese fue como el primer acercamiento a lo que es la programación y la programación frontend, que irónicamente fue el camino que elegí más adelante. Y en un momento yo decía, wow, qué lindo, esto está muy lindo arrastrar y mover cosas, pero después en un momento vi el código fuente y ahí me pegué un susto. Es como, ¿qué es todo esto? ¿Qué son todas estas letras raras y etiquetas? No entiendo nada. Sí, estaba muy asustada.
Así que ahí fue el primer acercamiento y después, bueno, en la secundaria, ya en el polimodal, elegí escuela técnica, que si bien no fue de programación, como yo tengo amigos que hicieron el secundario con orientación en programación, tuve mucho más interés a partir de ahí y ya es como que ya sentía que el camino iba a estar más que nada allanado. Hice la orientación vocacional, me dijeron de pronto, sí, más para el lado de ingeniería, las matemáticas, y quedó ahí. Ajá. Y cuando ya faltaban 2 años para terminar el colegio, es cuando tenés que empezar a decir, bueno, ¿qué vas a hacer de tu futuro? ¿Para dónde voy? Y yo justo en ese momento, bueno, mi hermana vivía en zona oeste y un día me dice, che, Lau, ¿no me acompañás a la universidad a retirar unos papeles de la pareja de ella? Bueno, dale, sí, vamos, ¿qué tanto? Y cuando entré a la Universidad de La Matanza fue como, a ver, yo nunca fui a Disney, pero yo entré ahí y sentí como que era un paraíso. Las palmeras, la gente, los chicos yendo y viniendo. Yo tenía 16 años, ponele. Pero ya miraba, pasamos por un pasillo, había aulas, estaban dando clase, me sentí encantada, obnubilada, no, increíble. Dije, al volver de eso, estábamos volviendo en el auto y le digo, yo quiero estudiar acá, o sea, no sé qué voy a estudiar, pero yo quiero estudiar acá. Sí, era algo que no digo que me obsesionó, pero sí, me obsesionó. Porque bueno, lo bueno es que coincidía con tus gustos, porque imagínate haber ido a otro lado y que nada que ver, nada, no sé, estudiaba plástica. Podría haber ido a la UTN, podría haber ido a las universidades que había, en ese momento no sé si estaban las universidades de Luján, de Moreno y del Oeste, que son más o menos las del corredor, pero yo ya sabía que quería ir ahí, ya todos los caminos tiraban para allá, era una universidad pública, en ese momento tal vez a nivel económico ya me podía pagar una universidad privada, es como que todo se fue dando y dije, bueno, claro, vamos para acá y vamos para acá, y al principio elegí ingeniería en informática, fue como que, bueno, dale, vamos a darle, ¿por qué no? Y empecé y más o menos yo metí, ¿cuántas materias metí? Metí como 14, 15 materias y ahí empecé como a sentirme que no me estaba llenando, que no me estaba sintiendo del todo contenta con lo que estaba haciendo. Es como que había materias que bien, está bien, eran muy técnicas, esas ciencias duras, como por ejemplo análisis matemático, álgebra, y sí, sentía que eso ya es mi peor pesadilla, sí, pero sí. Porque bueno, son ingeniería, ¿no? Entonces está mucho más relacionada a eso, pero fue lo que para vos fue delimitante en que tal vez no había un lado tanto más creativo que tal vez podés haber encontrado en lo que sería un desarrollo web. Yo en ese momento me sentía como que no me sentía motivada, ¿viste? Cuando decís, no, siento que estoy yendo por ir y no estoy yendo porque yo quiero ir realmente, porque siento las ganas de ir. Aparte en ese momento, cuando ya decidí dejarla, fue más o menos en el 2012, yo emocionalmente estaba muy mal, había fallecido mi papá, estaba como en un estado de no quiero seguir sintiéndome mal, ¿viste? Obvio, sí. Yo sentía que estaba haciendo algo, pero no lo estaba sintiendo yo desde adentro mío, decir, yo quiero hacer esto. Pero de todas las materias que había hecho, que hice, como te dije, como 14, 15 materias, hubo una de las materias en las que me sentí bien, que me sentí motivada, pila, que cumplía, que me fue bien en los exámenes. 100%. Exacto. Y esa materia fue elementos de programación. Que en elementos de programación ves las bases, la que sería from scratch de la tecnología, las compuertas lógicas, las tablas de decisión, y empezás a construir cositas, pero te estoy hablando de cositas en C++, en lenguajes muy básicos, con pantallita negra, con comandos, con hacer operaciones básicas, y yo me sentía bien haciendo eso. Rendí los exámenes, todo súper bien, súper buenas notas, y me sentí que eso era lo que quería hacer. Y cuando ya se me estaban marchitando las ganas de seguir con ingeniería, había varios compañeros míos que me habían enterado que la habían dejado y habían pasado a la tecnicatura. Entonces ahí empecé, yo creo que sí, a mitad de año, de ese año tan fatídico como fue el 2012 para mí, ya estaba con la idea ahí en la cabeza.
ahí revoloteando, y a fin de año, cuando ya, bueno, se fue todo, directamente se fue todo al piso, dije, listo, el año que viene empiezo la tecnicatura, pido la simultaneidad y me paso. Y lo hice. Y en el 2013 pero empecé con un pelín más de ventaja, porque como la tecnicatura es del mismo departamento que la universidad, las materias hay equivalencias. Entonces, casi el primer cuatrimestre lo tenía cubierto, aprobado. Sí, muy bien. Un montón de materias que las tuve que tirar al tacho, pero bueno, ya está. No tenía tanto problema. Mirar para atrás. Y con respecto a cuando vos estabas buscando, o sea, dijiste que fuiste a un LAM, te enamoraste de ese lugar, sabías que querías pertenecer ahí. El plan de estudios, porque yo siento que es una cosa que tal vez cuando uno está en la secundaria es difícil entender qué son esas materias o se ven tan complejas. Creo que uno de los mitos más grandes que vos misma mencionabas es que muchas de las carreras que están como focalizadas en lo que es sistemas tienen mucho contenido de matemática, de álgebra, de física muchas veces. ¿Cómo fue cuando vos viste ese plan de estudios, ya sea tanto de lo que era la carrera de ingeniería y después en la tecnicatura? ¿En qué cosas se diferenciaban y cómo decís vos que cada una después se orienta en el ámbito laboral? Si tiene sentido mi pregunta. A ver, primero que nada, la tecnicatura son muchas menos materias que ingeniería. A ver, yo creo que la ingeniería eran como 40 y pico de materias, incluyendo las especializaciones, y la tecnicatura eran 20. 20 materias y con cargas horarias distintas. Por ejemplo, en la tecnicatura las cargas eran siempre eran de 4 horas, que sería una vez por semana, de 8 horas 2 veces por semana, y de 6 horas, que es una vez por semana más 2 horas los sábados. Okay. Entonces era un poco, la carga era mucho más baja. Está bien, si te anotabas en todas las materias del cuatrimestre, ibas toda la semana, eso no te lo quitaba nadie. Pero era mucho menos tiempo. Entonces, y no eran materias, por ejemplo, yo me acuerdo en ingeniería había materias de carga de 10 horas, que era 2 días por semana, más los fines de semana, y algunas materias sí o sí los sábados, era como muy... Está bueno también comentarlo porque muchas veces hay gente que tiene la posibilidad de no trabajar al momento en el que está en la universidad, entonces puede abocarse de lleno a un plan de estudios que le requiera ese esfuerzo físico y mental de estar rindiendo y haciendo varias materias de esta índole, de esta carga al mismo tiempo, pero no obstante una tecnicatura es una muy buena alternativa cuando capaz los tiempos acotan y uno también tiene el mismo interés por sistemas, o sea, no siempre la solución es ir a una carrera que sea ingeniería en sistemas, sino que hay un montón de ramas y creo que particularmente en los últimos años se ha demostrado mucho más que se fue expandiendo más a lo ancho, ¿no? No solamente es, bueno, la ingeniería hacia lo alto y es como la cúspide de lo que uno puede estudiar, sino que hay un montón de cosas que se expandieron a lo ancho que también uno puede acceder a lo que es sistemas. Tal cual, a mí me pasó eso, yo me encontraba en ese momento, bueno, desde que empecé a estudiar, creo que a los 6 meses tuve que empezar a trabajar porque, bueno, la situación económica lo apremiaba para poder pagarme mis viajes, mis apuntes, mi vida, ya tenía 19, 20 años, era como, yo quería empezar a tener mi independencia, un poco también en esa. Y me encontré con que, bueno, este plan de estudio sí, era de 2 años y medio. 2 años y medio, si no trabajás y si tenés tiempo para dedicarle 100% después de cursar, estar metidísimo, practicando, enfocado. Lógico. Y yo me encontraba ahí y dije, bueno, a ver, yo voy a ir a mi ritmo, no es una carrera contra nadie, no es que se me va a ir el tren o se me va a vencer el tiempo, voy a hacer las materias con la dedicación que se merecen. Y entonces me encontré con que en vez de hacer, no sé, las 4 o 5 materias que sugería por cuatrimestre, hacía cuanto mucho te hacía 3. Te hacía 3 y ya ahí quedaba medio un poquito quemada. Es que porque era bastante... Requieren mucho esfuerzo mental, o sea, no digo que ninguna carrera lo tenga, pero en carreras que tienen tanta dedicación con lo que es matemática y ciencias más exactas, yo creo que te termina quemando al final del día, ¿no? Porque es mucho de hacer cuentas, mucho de sentarse y probar y volver a intentar practicar. Y que el resultado, exacto, practicar. Y todo esto vos decías que en ese momento tenías un trabajo, pero todavía no estabas con un trabajo relacionado a lo que era el mundo de sistemas. Eso nada que ver. Yo trabajaba, yo empecé a trabajar, arranqué la facultad. Al segundo cuatrimestre ya empecé con trabajo porque lo necesitaba y yo era administrativa en una empresa.
atendía los teléfonos, coordinaba las agendas, armaba remesas, juntaba facturas, órdenes de compra, ese tipo de cosas, todo Claro. administrativo. Programación, cero. Lo máximo de programación que habré hecho en el trabajo fue un Excel. ¿Viste? Un Excel cargando facturas, pero Claro, sí. nada, no era nada que ver con lo mío. Pero bueno, ese trabajo, a ver, estuve casi 5 años trabajando ahí, súper agradecida porque me dio la posibilidad de tener más independencia económica, de crecer y de aprender cosas que tal vez, cosas del run laboral, cómo saber lidiar con personas, por ejemplo, en los teléfonos, o cómo contestar correos, ciertas normas de etiqueta que tal vez no te enseñan en otros lugares, y los aprendés trabajando, los aprendés viviéndolos. Obvio. Entonces, nada, pero yo ya sabía desde el momento en el que entré a ese trabajo que en un momento yo me iba a ir. Y más o menos cuando ya estaba por la mitad de la carrera, porque acuérdate, yo tenía el primer cuatrimestre aprobado, cuando ponele que habrán sido 2 años, 2 años después de que entré, de que me pasé de la ingeniería tecnicatura, 2 años después ya es como que ya me estaba empezando a picar el bichito de yo quiero empezar a trabajar en mi área. Sí, obvio. Ya mis compañeros algunos ya estaban pegando pasantías, otros también ya estaban pegando trabajos de junior, otros ya estaban súper avanzados, ya se estaban casi recibiendo y ya estaban súper bien con sus trabajos, en consultoras, en empresas grandes, en empresas chicas. Y es como que yo decía, no, yo tengo que llegar a eso. A mí me tiene que llegar. Y empecé como a decir, bueno, vamos a ponernos el traje de salir a buscar trabajo. Salir a buscar trabajo en sistemas. Y estuve, creo, como un año por él, que me postulaba y me pedían cosas. Algunos eran como decirte como bootcamps o escuelitas de programación, que eso implicaba renunciar a mi trabajo, que me tengan, no sé, 6 meses en entrenamiento y que la paga sea o muy baja o que no haya paga, con la promesa de un trabajo. Entonces ahí es como que es que es una garantía que al final del día va a haber un trabajo y que hay un momento que uno tiene que, bueno, también decidir, ¿no? Porque hay que pagar facturas y todo eso y no puedes darte el placer de estar en periodo de prueba por 6 meses sin paga. Claro, yo en ese momento ya me había ido de la casa de mis padres, ya alquilaba un departamento, tenía que pagar alquiler, factura de teléfono, gastos. Sí, lógico. La vida misma. Exacto. ¿Y cómo es cuando uno se arma? Porque en cualquier otro trabajo, más allá de presentar un currículum, que es lo obvio, siento que acá es como que hay que demostrar ese nivel de conocimiento. ¿Cómo es que vos armás, ya sea tu portfolio, tu página web? ¿Cómo demostrás que vos sabés aquello que vos tenés plasmado en ese currículum? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, a mí siempre en las entrevistas, bueno, hoy en día tal vez porque estoy un pelín ya con historial, ya hace casi 8 años que estoy trabajando en sistemas, pero en su momento yo siempre contaba lo que había visto en la universidad. Yo decía, tengo esta cantidad de materias aprobadas, tengo estos conocimientos, durante mi curso académico aprendí sobre esto, sobre lo otro, sobre programación orientada a objetos, sobre metodologías ágiles, lo que fuere. Y ahí es como que trataba de captar la atención de quien me estaba reclutando. Lógico. Aparte, bueno, la gente veía tu CV, veía que solo había tenido un trabajo anterior que era administrativa, había visto, no sé, mi historial académico, que estaba, no sé, 16 de 20 materias aprobadas, y que esto y que lo otro. Sí, había y es como futuro. Que, más que nada te pregunto porque muchas veces siento que está esto de que, bueno, o tenés que pasar un examen para en este tipo de carreras para demostrar que sabes codear en determinados lenguajes. Hay algún tipo de prueba, ya sea práctica también, o muchas veces hay que armarse de una página web. O sea, ¿qué consejo vos le darías a alguien que tal vez está buscando trabajos en el área para que su CV destaque de lo que sería el resto?
Y si se pueden armar un portfolio en lo que es GitHub, eso está muy bueno. Yo cuando ¿Cómo empecé a buscar... GitHub para alguien que no tiene idea de lo que es? Uy, GitHub es como, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, no lo quiero comparar con LinkedIn, Okay. pero digamos que es como un currículum en línea donde los desarrolladores podemos mostrar pequeñas piezas de código funcionales con las que sabemos hacer. Por ejemplo, si hay alguien que está, por ejemplo, en este momento aprendiendo alguna tecnología, como decirte React o Angular o, no sé, algo más nuevo, no sé, por ejemplo, Flutter, me tiro así por decirte, o Python, por ejemplo, siempre está bueno hacer prácticas prácticas que pueden ser llevadas a casos reales y tenerlas exhibidas ahí en este pequeño portfolio. Está bien, esto no es un código que es comercial o que se usó en un negocio, pero es una pequeña prueba tal vez de lo que uno puede llegar a hacer con los conocimientos que sabe de determinada tecnología o de, por ejemplo, los conocimientos de lógica también. Es como que depende del nivel de detalle que quiera llegar también. Lógico. Más que nada te pregunto porque, por ejemplo, en el caso de mi carrera, por más que yo tengo que presentar un CV como todo el mundo, como todo buen obvio, sí. Esto no quita que siempre hay que presentar un CV. El CV es el CV y después está el portfolio. A eso mismo, que es como una cosa que se agrega por fuera, que tal vez muchas veces uno no sabe que se necesita de ese tipo de portfolio, pero es importante porque te suma un par de puntos, ¿no? Y mostrar esos conocimientos que tal vez no sean un montón, tal vez no sean súper profundos, pero ayudan a entender que siempre, aparte como hablábamos en un principio, uno siempre está estudiando, ¿no? Porque salen todo el tiempo cosas nuevas, entonces las cosas van cambiando y van creciendo y hay que seguir invirtiendo ese tiempo en estudiar. No necesariamente en una universidad, también uno puede estudiar de manera autóctona, pero que siempre va creciendo. Y me imagino que es esta página GitHub, yo igual la conozco, pero para los que no saben, que uno puede ir actualizando todo este perfil a medida que lo vaya necesitando, no es que es permanente. No, tal cual, eso está en constante cambio. Yo, a ver, creo que mi cuenta de GitHub debe tener telarañas en este momento porque desde que empecé a trabajar, los proyectos de la universidad están ahí seguro. Pero llega un punto en que empezás a trabajar y a tener proyectos ya comerciales, laborales y no puedes estar, no te da el tiempo o tenés otros intereses tal vez y no te encontrás para actualizarlo, pero siempre que lo tengas ahí y tengas alguna idea de código, la idea más tonta, sin ir más lejos, una vez, eso no sé si lo guardé en GitHub o en otra plataforma, pero yo tenía ganas de hacer una solución muy básica sobre algo de mi vida cotidiana y dije, espera, esto se puede hacer con código. Y empecé a escribirlo y quedó ahí una pequeña página, obviamente estéticamente no le di mucha importancia, pero funcionalmente tenía un buen resultado y bueno. Aparte, creo que el tema de los diseñadores, de la gente que está en sistemas, que está bueno también venir a decirlo, no necesariamente tienen que saber diseño, o sea, para algo después se contratan diseñadores y ustedes se encargan de lo que van por detrás, ¿no? De hacer que una página, en tu caso, que te especializaste más en lo que es desarrollo web, que una página funcione de la manera en que tenga que funcionar y demás, y que después vienen otras cosas como tal vez especialistas en UX, que se encargan de lo que es el nivel de accesibilidad, que mucha gente no lo toma como una carrera de sistemas, pero lo es, porque es como lo mejor de dos mundos entre sistemas y diseño, y es súper interesante. Y después vienen los diseñadores, viene toda esa parte que tal vez no necesariamente hay que ser creativo, hay que ser bueno en sentarse y codear. Exactamente, yo siempre comparo cuando me preguntan, por ejemplo, en el ecosistema del desarrollo web, frontend, backend, diseño UX, accesibilidad, todo eso, supongamos que es una casa. En una casa vos tenés, por ejemplo, las paredes, las teclas de luz, donde pones las lámparas y todas esas cosas, o por ejemplo cuando o los tomacorrientes, ¿no? Okay. Entonces todo eso podría ser el frontend y el backend es todo lo que va por detrás. Cuando vos tocas esa tecla de luz y se prende una lámpara, por atrás pasan cables. Entonces, por detrás hay actividades lógicas, hay accesos a las bases de datos, lectura en la base de datos, distintos procesos que suceden en backend y eso vos no lo ves.
pero yo toco la tecla de luz y la luz se prende. Exacto. Y después, por ejemplo, si vamos a lo que es UX o accesibilidad, es, por ejemplo, y si pongo, por ejemplo, mi escritorio de este lado y el sofá del otro lado, o si, por ejemplo, hago que la casa tenga el ancho de las puertas adaptado para que entre una persona con silla de ruedas, por ejemplo. Todas esas clases de cosas sería lo que es UX accesibilidad, con el mismo objetivo de que es una casa en la que se pueda vivir, un sitio web que la gente pueda usar. Exacto. Más Creo que está súper bien explicado, porque muchas veces está la pregunta ¿qué es frontend, qué es backend, a qué me quiero dedicar? O sea, de vuelta, hay muchas ramas de lo que es sistemas y a veces parece muy apabullante todo ese nivel de información, porque los nombres no te dicen, bueno, con esta materia vas a aprender a hacer esto. Entonces tenés como que empezar a usar tu imaginación, ¿no? Y a eso iba mi siguiente pregunta, que el plan de estudios en tu carrera particularmente, ¿qué decís que es lo que más involucraba, en lo que más se abocaba? Sé que puede haber cambiado y que de vuelta esto si alguien lo escucha en 5 años va a ser diferente, pero más o menos ¿en qué se centraba? Primero que nada tenías mucha de lo que es programación básica, donde justamente se preocupan en que aprendas las bases lógicas de todo, porque una vez que ya tenés las bases lógicas de saber, por ejemplo, cómo los distintos tipos de iteraciones, de saber cómo funcionan los distintos tipos de... Me salen compuertas porque pienso en compuertas lógicas, pero los distintos tipos de, por ejemplo, estos tipos de operadores, saber cómo funcionan los punteros, saber cómo funcionan los formularios. Y es como que cuando tenés toda esa base ya cocinada, aprendida, podés aprender la tecnología que quieras, el lenguaje que quieras. Yo podría decirte, a ver, yo empecé programando con JavaScript y en un momento, al final de mi carrera, me interesó Python. Y muchas cosas de Python eran bastante parecidas a JavaScript, pero ¿qué pasa? Yo ya sabía cómo funcionaba un for y cómo funcionaba un for each y cómo funcionaba un if y cómo funcionaba, como decirte, un switch. Te estoy diciendo nombres de distintos operadores. Entonces, sí, esos conocimientos te sirvieron para después sumar lo que querías en Python o especializarte más en Python más que en JavaScript, por ejemplo. Claro, porque mi ramp up fue mucho más rápido porque yo ya tenía todos esos conocimientos lógicos de lógica computacional base que ya los había aprendido y recontraaprendido y recontramachacado en los primeros años de la universidad. Es como que a mí me agarraron un libro en blanco y aprendía ya tenía claro que no es lo mismo un while que un for, por ejemplo. Entonces ahí es donde, y yo misma con esa capacidad que había tenido, era como decir, bueno, estoy en mi trabajo, acá tengo que hacer esto, pero acá no. Entonces ahí es donde ya entra lo que uno tiene que empezar a tener ese criterio de cómo obtener la solución cuando te enfrentas a un problema de la vida real. Sí. Y vale aclarar que Lau no es que está tirando palabras en inglés por tirar palabras, sino que lo que es el lenguaje de programación es en inglés porque es el idioma universal, entonces cualquiera puede leer ese código y cualquiera puede ir y arreglarlo en un futuro o cualquiera puede ir y toquetearlo, o sea, por eso es que se usa el lenguaje en inglés y por eso es que también hay tantos programadores que saben inglés sin necesidad de haber estudiado inglés, porque todas estas palabras las tienen en un lenguaje cotidiano. Quería aclararlo porque si no queda como ¿qué habla? Porque hablan otro idioma. Igual para mí siempre que hablan programadores en otro idioma porque tienen un nivel de inteligencia al que ojalá pudiera acceder, pero no lo tengo. Pero sí sé que durante los últimos años se volvió una carrera como mucho más en auge. Se volvió algo que todos tenemos un conocido que está metido en sistemas. Y no solamente que está metido en sistemas, sino que ganan súper bien. Y eso es una realidad, no sé si en tu caso, pero digo, como que hay tanto trabajo, hay tanta oferta, que el mercado laboral se convirtió en algo súper competitivo y todo el tiempo tenemos a alguien que se está cambiando de trabajo y esa persona siempre se dedica a sistemas. ¿Qué es lo que la hace una carrera tan deseada por diferentes compañías, tan deseadas por la gente? ¿Y por qué tanta juventud, vamos a decirle entre los 20 y los 30, se dedicó a este tipo de carreras que tal vez antes no era tan convencional? Y a ver, hay
hay mucha necesidad de negocio. A ver, yo te voy a poner el ejemplo de lo que a veces a mí por fuera de este podcast me preguntan o me escriben por privado, me consultan estudiantes de la universidad o gente que me sigue en las redes sociales. Me dicen, sí, vi que vos estudiaste en La Matanza, te quería consultar si es buena la carrera o qué opinás de este bootcamp de acá, de allá. Yo creo que, a ver, hay mucha necesidad de mercado, una necesidad grande de cubrir determinados puestos y eso la gente lo sabe, en el sentido de las compañías lo saben que necesitan cubrir puestos de, por ejemplo, de desarrolladores, de QCs o de ingenieros de datos o lo que fuera. Entonces están enfocados en encontrar esos puestos que o que no existen o que se los tienen que inventar. Más o menos. Entonces sí, en el último tiempo, a ver, yo cuando... Ya voy a decir la frase que se me va a caer la sota, en mis tiempos, cuando yo empecé a querer buscar mi primer trabajo en sistemas, no había 38.000 bootcamps, 38.000 cursos, estábamos en YouTube. A ver, hay un par de canales que siguen estando de YouTube y yo por ahí si tenía alguna duda de programación que el profe no me la podía resolver, acudía a los videos, a los tutoriales o a los manuales también. Iba a la biblioteca de la universidad y consultaba manuales de programación. Pero en estos últimos tiempos, bueno, hubo un auge muy grande y es como en todos lados. Hay gente que sí, que se dedica, que tiene su nicho, que le da para adelante, que da cursos y que son súper destacados. Así también hay gente que le ve la beta de negocio y capaz puede que salga mal. Yo realmente he visto de todo, como quien diría, he visto de todo, pero sí, hay mucha necesidad y también hay muchos sueldos muy grandes. También el tema de que viste, decís lo de saber inglés. Si sabes inglés, se te abren muchísimas más puertas que si no supieras inglés. Porque si sabes inglés, puedes trabajar para el exterior, digamos, para otros países, para Estados Unidos, para Canadá, para Europa. Y eso te abre las puertas. Te abre las puertas porque puedes ganar justamente puedes ganar en dólares. También están ahí empresas que te hacen la visa de trabajo, ¿no? Que yo tengo varios compañeros de mi trabajo que emigraron son argentinos y emigraron con visa de trabajo y están trabajando acá y ganando en euros. Sí, bueno, nosotros sin ir más lejos, que acá Manu vino por una visa de trabajo, pero creo que es esto que vos decís más que nada es una carrera que hay mucha oferta y hay mucha demanda. Y sí. Algo que vos estabas diciendo, que hay muchas cosas que tal vez parecen brillar y no son oro. Esto de los bootcamps, que para quien no sabe o nunca escuchó de esto, son estos cursos acelerados en el que te prometen una salida laboral al final del curso, te prometen que vas a tener un nivel de inteligencia adquirida como el de una tecnicatura, como el de una carrera, y no lo es tan así, y lamentablemente siento que, sin decir nombres, se vio muy perjudicado en el rubro de las mujeres y que muchas chicas tal vez les cuesta esto de entrar en el rubro IT por esto mismo de que durante muchos años fue muy machista y se ven como maravilladas con esta idea de un trabajo seguro al final del día. Y quiero saber cuál es el consejo que vos le darías a una chica que tal vez está pensando, este curso me va a servir re bien, pero recordemos que no son cursos baratos. Exactamente, eso también lo que iba a decir, pero te dejo que sigas la pregunta. No, ¿qué es lo que vos dirías que en vez de invertir tal vez en un bootcamp o en un curso acelerado, cuál sería la mejor herramienta para empezar a meter ahí los piecitos en el agua y decir, capaz que este es mi camino en sistemas, ¿no? Porque tal vez a veces una carrera se ve muy apabullante, de decir, esto es un compromiso a 2 años y medio, que igual después siempre se termina extendiendo por cosas de la vida. ¿Cómo es que uno puede empezar capaz a tener un gustito de lo que es sistemas sin necesariamente ser estafado? Bueno, sí, aclarando que también los bootcamps son pagos, son muy costosos, tienen distintas metodologías también. Algunos te hacen esa modalidad del préstamo, de que cuando conseguís trabajo una parte de tu sueldo lo devolvés para
para lo que es los gastos del bootcamp, y que, bueno, obviamente algunos son también con empresas, porque justamente es lo que te digo, un bootcamp es un curso corto donde aprendes las bases, donde aprendes lo que está necesitando el mercado y salís y muy probablemente pesques el trabajo porque es justamente para lo que te entrenaron. Es como te entrenan de algo muy puntual y salís a cubrir una necesidad de mercado. Es así. Es ni por casualidad un curso de 6 meses, de 8 meses, de un año, se compara con una tecnicatura de 2 años y medio, una ingeniería de 5 años. También te requiere mucha dedicación porque justamente se piensa que vos vas a estar ingresando muy enfocado en aprender, en formarte y salir y cumplir la necesidad de trabajo. Tal vez en el medio hay gente que necesita trabajar igual, no puede estar 100% metido en eso. Y bueno, realidades hay como personas, yo siempre digo lo mismo, hay que poner todo sobre la mesa, pero si, por ejemplo, no sabemos para dónde correr, como decir, para dónde voy, actualmente hay muchos recursos en Internet, hay muchas comunidades que si no me podría llegar a nombrar, hay muchos creadores de contenido también que digamos, te van dando unas puntas como para decir, ¿es realmente esto lo que yo quiero hacer con mi vida? Porque tal vez uno lo puede tirar al aire, pero cuando te encontrás con la realidad decís, no, esto no es lo que yo quería, esto no es para mí. Y está bien equivocarse. A mí me pasó, yo decía, yo quiero ser ingeniera en informática. Pasaron 2 años y medio y fue como, ¿qué estoy haciendo acá? Tal vez no quiero ser tanto. Tal vez no me interesa, lo hago por el título, yo si voy a hacer algo lo quiero hacer porque me siento feliz. Y más teniendo en cuenta que después uno se supone que de lo que estudia se dedica el resto de su vida, entonces mínimamente será algo que te guste y te haga feliz, que algo que dejes, que al final del día no te llegue a satisfacer. Exactamente. A ver, no estamos cambiando el mundo, pero sí, al menos cuando uno trabaja, si ves una persona a la que le llegó algo que vos trabajaste, ya después voy a contar una pequeña anécdota sobre ese tema, es como que se sentís satisfecho. Obvio. Y también otra cosa, no quiero dejar de olvidarme, es acudan a las universidades. Yo puedo decir que, bueno, voy a hacer chivo a mi universidad, perdón, tengo el corazón verde porque es verde de La Matanza. Que una de las cosas que más me quedan cuando te veo a vos en redes sociales, esto que siempre decís, no sé, bueno, se abren las inscripciones, esto es el plan de estudio, sí. Con esto puedes trabajar. Entonces está bueno tal vez escucharlo de alguien porque me parece que es difícil a veces bajarlo a tierra. Y es con lo que empecé el podcast, ¿no? Porque pareces un montón de información y a través de tus redes sociales, que por más que sean personales, vos las usás como un medio para que si alguien tiene dudas o consultas, entonces ahora te dejo la palabra para decir esto que querías decir. Sí, que no desestimen, por ejemplo, te puedo decir 2 cosas que tiene la Universidad de La Matanza, que es, tiene sesiones de orientación vocacional y tiene también charlas orientativas. Bueno, en este momento yo no sé en qué época del calendario académico estamos, pero ya están las inscripciones en curso, creo que ahora dentro de poquito cierran, para el ingreso para el año que viene. Y desde los distintos departamentos, aparte de la UNLAM tiene un montón de carreras, tienen charlas informativas. Es como si a vos todavía te está quedando la duda. Decís, esto es lo que yo quiero hacer, me interesa, no me interesa, acudan a la universidad están todas las redes sociales, tienen un sitio web recontra completo y tienen, bueno, como te digo, Facebook, tienen también cuenta de Twitter y ahí te puedes inscribir, que siempre están difundiendo que, por ejemplo, hay charla informativa del departamento de ingeniería y te ponen la fecha, la hora, algunas son por videollamada, otras son presenciales, aparte si tienen la posibilidad de ir presencialmente y conocer la UNLAM, que yo siempre lo digo, está cada día más hermosa. Y sí, creo que si hay alguna duda en cuanto a eso, acudan a la fuente. A ver, yo te puedo contar mi experiencia como alumna, que yo también me gradué hace ya como 4 o 5 años y empecé a estudiar hace más de 10 años. Y te puedo decir mi experiencia cómo fue en todo ese trayecto, que fue prácticamente 1/3 de mi vida estuve adentro de la universidad. Sí, y que aparte de la universidad uno no se da cuenta, pero pasa mucho tiempo, o sea, te marca no solamente como profesional, sino también como humano, como porque persona. aprendes a lidiar con un montón de frustraciones, de fechas límite.
pasás momentos buenos, pasás momentos malos ahí adentro. Entonces me parece que es mucho más que solamente una universidad, y esto lo puede decir cualquier persona que tiene la posibilidad de estudiar, ya sea una carrera terciaria, porque también hay muchas veces como este mito de, no podés hacer esto, no podés hacer aquello, y tiene el mismo valor. O sea, si al final del día es lo que te gusta, dale para adelante. Pero sí está re bueno que hables de tu experiencia, o sea, en cuanto respecto a la UNLAM, ¿cuáles serían esas cosas que vos decís, esto es lo mejor que me dejó en la universidad? Y lo mejor que me dejó, bueno, me dejó amigos, me dejó amigas, me dejó experiencias, me dejó también desafíos. Yo mucho tiempo decía, no, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué me voy a presentar a este concurso? Y me presenté a Expo Proyecto en el 2018, no gané nada, pero la adrenalina de decir, bueno, estuve ahí defendiendo mi idea y vinieron a preguntarme cosas y por ejemplo, no sé, tuve que enfrentar a personas que no podían creer que en mi proyecto estaba junto con 2 compañeras mujeres, éramos las 3 chicas presentando un proyecto en Expo Proyecto. Y era como, sí, somos 3 chicas y estamos presentando un proyecto en Expo Proyecto. ¿Viste? Y de repente que, no sé, llegarle a las personas, ¿sí? También he participado en otros eventos de la universidad, como por ejemplo las ferias educativas, también otro evento muy bueno que tiene la universidad, que es también en la feria vos tenés todas las carreras expuestas y de pronto poder estar cara a cara con chicos de 16, 17 años que están en la misma que estaba yo hace 10 años, que no sabía para dónde correr, y me dicen, ¿y esto cómo es? ¿Y cómo es el plan? Y yo puedo darles mi experiencia y decirles, mira, vas a ver así, vas a ver así, se estudia en estos 2 turnos y después cuando llegas a más o menos a la mitad puedes llegar a aplicar a trabajos, tal vez antes, tenés todo esto a tu favor en la universidad, tenés estas comodidades, es como que de pronto a mí me hubiese encantado cuando yo tenía 17 años que hubiese una feria educativa. La feria educativa se empezó a hacer mucho después. Uh-huh. Y otra cosa que me puedo decir que me llevé a la universidad, me llevé experiencia, me llevé a aprender a lidiar con la frustración, a lidiar con el trabajo de equipo, a lidiar con mi propio síndrome del impostor, que a veces es algo que es tu peor enemigo en realidad. Te come por dentro. pero no, sí, la verdad que me dio mucho temple, mucha determinación de lo que quería hacer, porque yo entré queriendo una cosa, después dije no, quiero otra, y cuando decidí hacer el cambio tenía muchas dudas, muchos miedos, muchos deseos de decir no, ¿sabes qué? El año que viene vuelvo, porque no sé, pero empezaba a ver como el terreno más allanado, las ganas, tener profesores que también estaban ahí para ayudarme, y no que estaban ahí para mirarme de lejos. La verdad que a los profesores para cumplir un horario, o sea que realmente no, tal cual, sí, por lo que hacían y querían ver lo mejor en cada uno de sus alumnos. Sí, y aprendí, bueno, también crecí como persona y crecí como profesional. Todo lo que yo aprendí en la universidad me lo llevé a mi trabajo, a mi cotidianidad laboral, y todo lo que aprendí en mi cotidianidad laboral me lo llevé a mis últimos años de la universidad. Yo siempre digo que cuando terminé la primera carrera, la última materia yo no la podría haber hecho de la manera en que la hice si no hubiese tenido todo ese aprendizaje laboral, todo ese run laboral para poder manejarme, porque era literalmente tener 2 trabajos. Mi trabajo que me daba plata, el que me pagaba las cuentas, y mi proyecto de la universidad. Sí, era una época durísima. Yo estaba de viaje por trabajo, iba cargando 2 computadoras abajo del brazo, yendo y viniendo en los aeropuertos. Era estar de 9 a 6 metida en el trabajo ahí, tiqui, cerraba una laptop, me iba al hotel, abría, de 6 a 9, sí. De 7 a 2 de la mañana picando ahí para llegar con la entrega de la universidad, y es como todo eso yo no lo podía haber hecho si no tenía todo ese aprendizaje que me llevé, porque no es solamente ir, estar las 4 horas, rendir los parciales y aprobar, es también todo lo que se funde por detrás. Sí, desde ya. Y para alguien que está en este camino, tal vez plantearse que quiere hacer una carrera dedicada en sistemas,
que hay tanta oferta, no solamente a nivel laboral, sino a nivel universitario, a nivel de carreras? ¿Cuáles son las claves que dirías vos, de una persona que ya pasó por este lugar, para entender si un lugar es bueno o malo, o si los están queriendo, no sé, pasar por encima? ¿Qué cosas a tener en cuenta de alguien que es un ajeno y quiere meterse a estudiar esto? Y a ver, ¿qué te puedo decir? El tema de que si te piden que desembolses mucho dinero, yo en lo personal no optaría. Es como que si requiere una grandísima inversión, iría por... yo personalmente, esto es obviamente una opinión 100% personal, sí, optaría, por ejemplo, por una universidad privada o algún lugar que tenga un aval del Ministerio de Educación. O sea, a mí desembolsar un montón de dinero en cursos carísimos que me prometen que garantizado que voy a salir y voy a cobrar en dólares y qué sé yo, es como si... Es una red. Hay un dicho que es sí, tal cual, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, así. Y bueno, personalmente yo es como que no me dejaría deslumbrar, porque todos te van a prometer la panacea, que vas a estar, que te van a llover billetes y que todo, y la verdad que no, es evaluar oportunidades, ver si también hay alguien que ya haya estudiado antes también, no quedarse con una sola opinión. Yo siempre digo lo mismo cuando me escriben. Yo le digo, mira, yo te puedo dar mi opinión 100% personal, yo estudié en estos años, capaz hoy en día el plan cambió, los profesores no son los mismos, o no sé, o tal vez... sí, hay un montón de factores que pueden variar con el tiempo. Y que encima en carreras como esta se nota aún muchísimo más por el avance tecnológico que hay cotidianamente. Entonces todo el tiempo le están haciendo ajustes a la carrera, al plan de estudios, o mismo hay materias que de un año a otro ya son diferentes porque capaz se basan en el mismo concepto pero usando algún otro lenguaje o algún otro programa. Bueno, eso me pasó a mí, yo acá empiezo a hablar técnico de vuelta. La primera vez que yo hice una de las materias de programación, te enseñan .NET. Y me enseñaron .NET con una metodología que se llamaba Webforms. Y yo venía al tiro súper bien, pero ¿qué pasó? Ese año tuve apendicitis y perdí el año porque estuve internada y bueno, casi la quedamos. Y al año siguiente yo, bueno, está bien, voy a recursar programación, este año la meto de taquito porque ya tenía todo cocinado, pero no llegué a los prácticos porque me enfermé. Cambiaron la metodología. Ahora ya no era más con Webform, sino que era con MVC. Y fue como, tengo que empezar a aprender todo de vuelta. Sí. Estoy en foja cero, perdí un año prácticamente. Es como que te deconstruís para volver a empezar, sí, aunque ya tengas algún conocimiento adquirido. Y vos misma comentabas que ya estás como en este mundo de sistemas metida hace ya más de 8 años. Quiero preguntarte cuál es el avance que viste, ya sea desde, como decíamos antes, tu punto de vista, con respecto a lo que son mujeres en el mundo de sistemas. Decíamos antes que era un ambiente muy machista. ¿Crees que eso fue evolucionando? ¿Crees que hay más lugar para las mujeres en este rubro? Hay mucho más espacio, hay mucha más pluralidad. A ver, las estadísticas hablan por sí solas. Seguimos siendo pocas en sistemas y a veces pasa que hay brechas salariales, que hay, bueno, justamente a veces o no te eligen para ciertos puestos, eligen a otros y llega un punto en el que sí, existe una brecha, pero hay muchas más herramientas hoy en día para lo que es, por ejemplo, hay muchas comunidades de mujeres, hay muchas creadoras de contenido que explican sobre código y ayudan a un poco a decir, no, sistemas, cosa de hombres, no, también cosa de mujeres. De hecho, la primera programadora fue una mujer, fue Ada Lovelace, hace ya muchísimos años en el siglo XIX. y es como, si ella pudo, nosotros también podemos. Lógico. Entonces, sí, yo creo que hay muchas más herramientas para que esa brecha deje de existir, tal vez. Porque si de pronto, ¿cómo decir? Estoy tratando de encontrar un ejemplo. Si yo de pronto hace unos años sorprendía a un profesor evaluador porque éramos 3 mujeres presentando un proyecto de fin de curso, hoy en día yo veo las fotos de los egresados en la universidad, que siempre
cuelgan los proyectos y veo cada vez más chicas. Y éramos re pocas cuando yo estudiaba. Y te estoy hablando que yo me recibí en 2018. Sí, o sea, son 5 años y que parece poco en medida de tiempo, pero el avance que hubo capaz de darle lugar o más voces femeninas o que más gente se haya interesado o también sentirse parte, porque capaz muchas veces hubo mujeres que estuvieron interesadas, pero sentían que no pertenecían a ese rubro y por miedo a ser juzgadas, por miedo a no tener oportunidades laborales, a que sean pasadas por alto, decidieron capaz abandonar uno de sus sueños. Y no, esto es súper interesante lo que comentás, que cada vez hay más y cada vez hay más espacio. ¿Cómo dirías que lidias con lo que es la competencia entre mujeres en el rubro? ¿Hay, no hay? ¿Competencia entre mujeres? Uh-huh. O sea, son como de decir esto que vos decís, que se forman comunidades y se soportan las unas a las otras, o es como que decís, no, las mujeres son... Y es como todo. Ok, no, está bien, porque creo que es importante saber las cosas buenas y las cosas malas para uno si está evaluándolo. Hay ambientes que pueden ser muy tóxicos, como en cualquier lugar, ¿sí? Como que competencia va a haber en todos lados, pero yo creo que si uno se enfoca en rendir bien uno mismo, en dar la mejor versión de uno mismo, afuera puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que si uno, de vuelta, vuelvo a esa anécdota que no conté, que ahora la cuento, que es que si al final del día vos sentís que estás haciendo las cosas bien, así sea con un pequeño cambio en una línea de código o creando una super solución que mañana se va a ser vendida por $1 millón o el próximo unicornio, es si sentís que vas por el camino correcto, naturalmente, a ver, si aparecen personas que son tóxicos va a haber en todos lados. Sí, eso no distingue género, no distingue mercado, no distingue rubro. Pero yo creo que si uno está contento y consciente de lo que hace, vas para allá y llegas y te sentís bien al final del día, porque eso es lo que yo siempre insisto, sentirte bien al final del día. Y ahora sí te tiro la anécdota. En el año 2017 yo empecé a trabajar en un proyecto que era una de estas aplicaciones de home banking. Era para una de estas financieras, ¿viste? No tenían app, qué sé yo, empezaron a armarla, yo estaba metidísima, y empezó a salir a la calle la aplicación. Y de repente empecé a ver los carteles en la calle, descargate la aplicación tal, en las publicidades de YouTube, descargate la aplicación tal. Y era como, ¿viste el meme de Joey en Friends que se señala en la televisión? Sí, que está ahí tipo, soy yo. Tal cual, yo decía, yo trabajo en eso. Yo le decía a mi mamá, mirá, en eso trabajo yo. Y una vez me pasó que estaba en el súper, estaba haciendo la fila para pagar, y la cajera de al lado estaba cerrando la caja. Y estaba ahí sacando tickets, qué sé yo, y de repente agarra su teléfono, entra a una aplicación y lo deja tirado a un costado, y yo pispeo así medio de reojo, y veo que estaba abriendo la aplicación que yo había hecho, en la que yo había participado. Y veo la pantalla de login y de repente empiezo a recordar todas las veces que falló ese login, que la validación, que la contraseña, que esto, que lo otro. Y me quedé como diciendo, bueno, o sea, al menos esa chica estaba cerrando su día de trabajo y estaba viendo cuánto saldo tenía en la tarjeta para tal vez ir a hacer una compra. Lógico, como, sí, como algo de la cotidianidad. Ya había salido del mundo y estaba siendo usado, que tal vez por alguien que no tiene ni idea, porque también pasa mucho esto de que si vos lo compartís con gente de tu mismo rubro, bueno, todos ustedes entienden ese concepto, pero después es pasárselo a alguien que necesita que eso sea usable y que sea entendible y que tenga un propósito al final del día y no solamente que acumule espacio de memoria en el teléfono. Exactamente. Y de repente yo pensé, esa chica pudo ver su saldo de su tarjeta gracias a que con mi equipo de trabajo pensamos en eso. Hicimos esa pantalla de inicio, hicimos ese login, conectamos todos los cables como hay que conectarlos en la casa y la tecla de luz prende la lamparita. Entonces me sentí satisfecho.
Si tuvieras que describir tu trabajo de hoy en día en pocas palabras, ¿a qué te dedicas? Cuando alguien te pregunta, no sé, y digo a alguien que no se dedica al rubro, vamos a suponer una abuela o alguien... Mi mamá, yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá. ¿Qué le decís que haces? Le digo que soy de sistemas y que trabajo desarrollando soluciones que pueden ir desde cosas de entretenimiento, por ejemplo, hasta cosas como por ejemplo del rubro de los bancos. Yo trabajo haciendo soluciones. Obviamente yo soy un eslabón dentro de una cadena inmensa, no solamente en equipos de desarrollo, sino lo que son los equipos de management, que es todo una orquesta gigante con la que todos, el objetivo es justamente que las soluciones, que las páginas web, que las aplicaciones salgan a la calle y funcionen, porque no hay nada más frustrante que cuando una página no funciona. Entonces, nosotros los desarrolladores estamos ahí. Sí, yo misma todos los días cuando me pasa, y eso es una manía que tengo como desarrolladora. A veces estoy consumiendo una aplicación que probablemente la desarrolló otro y pienso, no, pero esto está mal, esto no tiene que ser así. ¿Por esto podría estar mejor? Podría estar mejor, tal cual, y me veo un poco pensando, bueno, yo ahora me quejo con un conocimiento más técnico, pero un usuario común, o sea, yo siempre, mi usuario común es mi mamá, siempre pobre, la pongo de ejemplo en todo, pero un usuario que no tiene un conocimiento técnico quiere que la aplicación funcione, y si de repente se va de esa aplicación o de esa página, las empresas pierden dinero, pierden el interés y todas las cosas de marketing que entran ahí, que yo no entiendo nada de eso, porque no es mi especialidad. Claro, sí, no es tu rubro, pero sí, es una cosa atrás de la otra que se empiezan a desencadenar y se empiezan a caer piezas. En el momento en que alguien cierra esa app, se caen tratos monetarios, se caen sponsors, se caen precios hasta en la bolsa muchas veces, porque muchas de estas empresas cotizan en la bolsa. Tal cual. Toda una seguidilla de efectos. Y ahora que vos en el 2021 te mudaste a España, arrancaste allá, no quiero decir desde cero, porque de vuelta vos ya tenías todo este conocimiento, capaz sí, diste unos pasos para atrás con respecto al nivel en el que estabas en un ambiente laboral en Argentina. ¿Cómo fue eso y cómo dirías que son allá con respecto a el rubro sistemas? ¿Está un poco más avanzado? ¿Está un poco más atrasado? ¿Lo ves de manera igualitaria con respecto a la Argentina o cómo dirías que es? Bueno, a ver, si tengo que decirte que cuando yo el año pasado decido emigrar, que esto bueno ya venía a ser una decisión que se maduró durante muchos años, yo dije, bueno, voy a poner mi CV a tope, voy a ponerlo para que brille, pero tengo que salir a venderme porque está bien, tengo 2 títulos, tengo 5 o 6 años de experiencia, pero acá no me conoce nadie. No tengo experiencia en ninguna empresa española, no tengo ningún conocido que me haga entrar o que me refiera, por así decirlo. Tengo que salir a venderme. Y así lo hice. Tuve varias entrevistas, pero bueno, a veces pasa que te rechazan por otros motivos, porque te falta documentación, porque tenés que estar legal. Sí, no necesariamente conectado a tu conocimiento, sino algo que era más con tu proceso migratorio. Exactamente, pero de pronto, y de vuelta, es como que te volvés a enfrentar a las entrevistas técnicas. Y si bien, por ejemplo, te puedo decir, actualmente yo estoy en una cuenta y tal vez no estoy haciendo algo que es 100% de mi expertise, pero cuando llegó el momento de tener la charla y decir si puedo aplicar este puesto, es donde tiré toda la carne al asador y dije, yo no tengo problemas en aprender, tengo todos los conocimientos lógicos básicos de mis 7 años de experiencia trabajando, de mis años de estudio, de mis proyectos, de todo lo que viví, todo lo que cargué sobre mis hombros. Y voy a tratar de aplicarlos en esta cuenta, en aprender, por ejemplo, no sé, a veces pasa que entras a proyectos de un negocio que no conoces. Te puedo decir, no sé, tal vez en negocio de salud. Yo nunca trabajé en salud. Trabajé para entretenimiento, trabajé para banca, trabajé para empresas de servicios profesionales, esas que calculan impuestos, todo ese tipo de mercados. Sí, pero de pronto cada uno tiene su propio nicho y su propio tal cual, y de pronto, no sus sé, propias necesidades. Sí, o juegos de azar, por ejemplo.
actualmente la cuenta en la que estoy es de la industria de los juegos de azar. Y es como, yo no sé nada de juegos de azar. No, te puedo decir que mi abuela jugaba a la lotería cuando yo era chica, pero no sé nada del somos negocio. una generación que, o sea, de hecho una amiga mía trabaja en una lotería y una vez yo fui a visitarla y ella, no sé, le iban cantando los números y ella toca. Yo le digo, yo no entiendo nada. O sea, si quisiera jugar, viste que no sé, es muy casual que, le jugaste porque cumpliste años. No tengo ni idea cómo se pide. Pero creo que es una cosa que murió con nuestra generación por eso. O sea, lo máximo que tuve de acercamiento a un juego de azar fue mi abuela que me traficaba, porque mi mamá no la dejaba, las raspaditas. Pero sí, en cada nuevo nicho uno aprende y de vuelta las necesidades son diferentes, entonces también hay que entender ese lenguaje que uno aprendió a cómo puede implementarlo en esta nueva necesidad. Tal cual, a mí me pasa eso todo el tiempo. A ver, como te decía, yo actualmente tal vez no estoy oficiando de desarrolladora frontend, sino que estoy haciendo lo que es QC, es control de calidad, que está bien, no estoy programando, pero estoy en contacto con el frontend y todas mis habilidades de frontend yo las vuelco en que haya un sitio web de calidad, con usabilidad, en pensar todo lo que yo pensaría como desarrolladora, lo te contrapienso, y tal vez sí, ahora lo veo desde el otro lado del mostrador de, los de QC, en algún momento, bueno, igual tuve muchas experiencias buenas y malas, pero es como, el de QC me encontró este detalle que se me había escapado, y hoy yo me encuentro haciendo esa labor y encontrando esos detalles que al desarrollador frontend se le escaparon, o pensando en los casos de prueba. Y todo al final se retroalimenta. Es como, yo tal vez no tengo una actividad troncal de tester de QC, pero sí tengo una actividad troncal de desarrolladora frontend que me beneficia 100% en la actividad que estoy haciendo hoy. Sí, que le sacas una cierta ventaja porque tu manera de pensar va un poquito capaz más allá que la norma que se espera para ese tipo de trabajo. Y me atrevo a veces a hacer sugerencias o a tener contacto directo con mis pares que son desarrolladores front, y les digo directamente, ¿podemos, esto está bien así, o podemos cambiarlo, o qué te parece si encaramos esto? Y es como que tengo total libertad de que sé que no me van a linchar, por así decirlo, o no me van a mirar mal por opinar de algo, porque en cierta forma tengo con qué respaldar esa línea de pensamiento, no es que estoy hablando al aire, tampoco. No, sí, es cierto. Pero con esto de lo de España, ¿crees que hay muchas diferencias con respecto al mercado en Argentina de lo que es sistemas? Y a ver, ya de entrada no... Hay mucho contractor, sí. Hay mucho trabajar para otros países, es re normal. El tema es que acá toda la moneda es la misma, no es que ganas en otra moneda, todo se gana en euros. Sí, lo que lo hace también un poco más fácil. Sí, es mucho más cómodo. Y hay ofertas, sí, yo trato siempre de tener el LinkedIn ahí ordenado, actualizado, porque las ofertas pueden aparecer, uno siempre puede optar por cambiar. Yo en este momento tal vez no me interese, pero más adelante si me quedo corta, puedo decir, bueno, veamos qué hay. Sí, así como en Argentina. De un cambio. En Argentina en un momento dije, estoy un poquito estancada, 4 años en la misma empresa, en la empresa que fue mi primer trabajo en IT, me dio todo, crecí, aprendí, me tropecé, todo bien, pero ¿qué hay allá afuera? Porque, ¿qué más hay? Y pones el CV ahí a relucir y aparecen las ofertas, y una oferta te cierra más porque ves una beta de crecimiento, un plan de carrera o un beneficio monetario también puede ser. Hablando de eso, con el tema de ser mujer en sistema, yo veo muchas empresas que hoy en día te dan muchos beneficios que están buenos, como por ejemplo si deseas, por ejemplo, ser madre, tenés planes de maternidad, licencias extendidas o beneficios también en relación a la fertilidad. Esas cosas hace 10 años, cuando yo empecé a trabajar, no había. Que te den el beneficio de, por ejemplo, poder congelar tus óvulos, o poder a tratamientos de fertilización asistida cubiertos por las prepagas, o esa clase de cosas. Yo la verdad que me quedo impresionada, o las licencias de paternidad, porque también está el hecho de que hay mamás y papás, y los papás tienen hasta 6 meses, por ejemplo, en algunas empresas, y eso está bárbaro. Mi marido tiene hasta 6 meses, bien ahí. Bueno, en caso de que decidan ser padres, es totalmente distinto. Pero creo que a lo que era hace 1000 años. Con respecto a la cantidad de mujeres que también se involucraron, y que estoy segura que
que cambió un poco el paradigma. De decir, Sí, bueno, tenemos este número de mujeres ahora, hay que ayornarse también con el tipo de beneficios y plan de salud y todas esas cuestiones que tal vez antes tal no cual. se tenían en cuenta, porque obviamente desde un lugar de un hombre no estaba ese pensamiento para decir, che, hay que incorporar A, B o C porque las mujeres lo piden o porque las mujeres lo necesitan. Exactamente, eso lo veo que las empresas han sabido responder a la cantidad de que a veces, por ejemplo, en Haití somos muchas más mujeres que antes, y eso es necesario que, digamos, que se vea reflejado, ¿sí? Tal vez hay beneficios banales, como yo siempre digo, beneficios banales de descuentos en peluquería y en uñas, qué sé yo, pero que haya, por ejemplo, un lactario adaptado, o servicios de guardería, o servicios de escuela de vacaciones de invierno, o escuela o colonia de verano, porque no todas las mamás tienen, por ejemplo, a los abuelos de los chicos para que los cuiden, y esa clase de cosas. Entonces, esas 7 beneficios ayudan a que justamente a que sigas teniendo tu vida profesional, pero también sigas teniendo tu vida personal. Que no Sí, vayas, eso está que bueno. no detengas una por priorizar la otra. Que creo que antes era mucho más, comillas, común, porque no se podían Normal. hacer las dos a la par. Exacto, Sí. no, o sea, sin ir más lejos, como vos decías, hace 10 años atrás, no estamos hablando de hace un siglo atrás. Tal cual. Sí, es algo que ha cambiado mucho. Yo estoy re contenta de que siga siendo así, de que de pronto siga habiendo crecimiento y lugar para las mujeres. Sí, y que no se trate, y que decidir formar una familia o no formarla no sea un impedimento en una carrera profesional, que las dos cosas pueden coexistir, y si las empresas ayudan a que haya beneficios para que eso pase, mucho mejor. Es cuestión de aprovecharlo, tal cual. Y ahora para cerrar, ¿cuál sería el siguiente paso para Laura Tula en muchos temas? A ver, o sea, ¿cuál sería el techo? Porque siento que es muy amplio y quiero saber si alguien está escuchando del otro lado y dice, no sé, me siento estancado, que abrirle la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, en tu caso es esto, pero también hay todas estas alternativas. A ver, en los últimos tiempos, esto es obviamente mi opinión personal, yo me interesé mucho más por el mundo de los datos, de la ciencia de datos, porque esto es en consecuencia a la segunda carrera que hice, que tuve varias materias de lo que es explotación de bases de datos, minería de datos, business intelligence, data science, todas esa batería de cosas, y me dejaron un poco ahí como interesada. Dije, mira qué lindo esto. Está interesante. A ver, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Yo aprendí a usar Power BI en la universidad con un dataset sobre cualquier cosa, y fue como, mira qué lindo este tablero que se puede armar y puedes jugar con los datos. A mí me gusta eso, me resulta interesante darle un valor a los datos y predecir cosas o ver cómo van cambiando las tendencias, ya sea en cualquier ámbito de la vida. Los datos ordenados y con un sentido tienen un valor de negocio, que puede determinar la estrategia de una marca o puede determinar cómo te ordenan las estanterías del supermercado. Así, es súper variado y puede atravesar cualquier campo. Y entonces yo empecé como a curiosear un poco. Después en un momento hice un curso inicial de Python, después hice otro curso inicial de Python aplicado a Data Science, y quedé ahí. Y después me mudé. Quedó en pausa, me mudé, me reseteé, digamos, a nivel laboral, me volví a insertar al mercado laboral. Yo ahora ya en unos días cumplo un año de que estoy trabajando de vuelta, porque tuve un parate de 2 meses y medio, 3 meses, volver a reactivar ese asunto. Y ahora ya me empieza de vuelta, porque yo soy así, me empieza a picar las ganas de estudiar algo más, de estudiar algo un poco más, pero no necesariamente de frontend. Por ahí estaba pensando en estudiar algo sobre visualización de datos. Es como que esa es la rama que me está interesando, es visualización de datos. Si bien tengo que encontrar todavía el lugar para hacerlo, porque ahora en estas épocas están las inscripciones a las universidades, o algunas tenés que aplicar desde mucho antes y ya cerraron. Y después están, justamente las academias privadas, que ahí tenés que poner dinero, así que tengo que ver si lo puedo pagar. Y de vuelta, ahí es donde yo me encuentro en la posición de elijo un curso corto, elijo un bootcamp, ¿qué hago?
y me Sí, de encuentro un vuelta es poco... como volver a base cero, ¿no? De esto. Volver a foja cero, y porque estoy tratando de aprender algo de lo que no sé mucho. Está bien, sí sé lo que es un Tableau o, como te digo, en Power BI, un tablero de Power BI, pero tal vez necesito algo más, tal vez necesito reforzar todas esas cosas que vi hace 3 años en la universidad y volver a recordar cómo se hacían y volver a practicar, y tal vez, quién sabe, si sale la oportunidad de un trabajo, de cambiar de cambiar mi carrera y probar tener una primera experiencia, implicará tal vez menos salario, puede ser, pero si yo al final del día siento que estoy trabajando de algo que me gusta, a lo que le estoy echando ganas, creo que sí, ya el balance es positivo. Tal cual, sí. Eso nunca puede ser malo, si estoy contenta con lo que yo estoy haciendo. Y de vuelta, tal vez no estoy mandando un cohete a la luna como Elon Musk, pero si estoy haciendo algo bueno, pero Elon Musk nos arruinó Twitter, o sea, Dios te da, Dios te es quita. verdad, sí. Es verdad. O sea, podés llevar un poco cohete y un a la poco. luna, pero si arruinás Twitter, ahí es donde ves realmente el impacto que tiene. Tal cual. Pero sí, tal vez no lo terminé de hacer hoy, tal vez el año que viene, pero es como de vuelta. Tengo todo para adelante, tengo un pasado, tengo un presente, y el futuro lo construyo como yo quiero. Obvio, sí, y que con una carrera que va evolucionando tanto y que todo el tiempo hay nuevos inventos, nuevas maneras de conectar, nuevas tecnologías, es como que el techo siempre, la vara se va poniendo cada vez más alta, no hay manera de quedarse estancado, No, jamás. y más con esto de que también todo lo que uno puede aprender de manera autodidacta con todas estas... con los creadores de contenido que hay, con YouTube, con grupos de ayuda que tal vez uno puede encontrar en Facebook, con diferentes comunidades que se van formando, y creo que el mundo de sistemas es uno de los que más le envidio el sistema de comunidad que tienen, porque todo el tiempo se están ayudando, todo el tiempo hay cosas nuevas. No sé, mi marido todo el tiempo va a conferencias y se la pasa de fiesta, y yo digo, sería re bueno que algún diseñador le pinte hacer esto, así que el lugar está, las ganas, lo que faltan son las ganas y tomar la iniciativa. Y me encantó tenerte porque verlo desde el punto de vista de una mujer para mí lo hace mucho más meritorio, más teniendo en cuenta que no siempre fue así y que no siempre hubo un espacio para nosotras, lo hace más interesante, y ver que todavía hay lugar, que no se echen para atrás, no crean que ya todos los trabajos están tomados, ni que toda la gente que sabe ya está ocupada, siempre hay lugar para involucrarse y para meterse. Tal cual. Creo que eso es lo más importante. Las puertas no están cerradas para nadie. Y bueno, yo siempre digo desde mi lugar, si yo puedo aportar con mi experiencia, con mi conocimiento a motivar a alguien, a inspirar a alguien a hacer ese modelo, por así decirlo, o ese punto de referencia, uno de los tantos puntos de referencia que pueda haber, porque experiencias hay como personas, yo creo que eso hace el valor al final del día. Sí, ni hablar, yo me siento feliz. A mí me llega un directo y me dicen, te quería preguntar si no te molesta para esto, y es como, tranquila, está todo bien, y te agradezco por fijarte en mí, porque te puedo contar un montón de cosas y también te puedo mostrar un montón de herramientas que si yo hubiese estado en tu mismo lugar, me hubiese encantado tenerlas y poder decir, bueno, tengo una punta para decir voy para acá, voy para allá. Entonces, eso es el final del día, servir de inspiración para los demás. Creo que hace que sea todo lo mejor. Si quieren seguir a Lau, donde siempre está hablando de cositas de sistemas, cositas de uñas, siempre está recordando cuándo abren las inscripciones de las universidades, contando desde su experiencia en el ámbito laboral, con sus estudios, en qué proyectos está trabajando, la pueden seguir en Twitter, ella es @lauratula, y también la pueden seguir Lauritula, y también la pueden seguir en Instagram, donde comparte un poco más de su vida en Madrid y todas esas cositas que están buenas de la vida cotidiana de cada uno. Y nuevamente, Lau, quiero agradecerte por venir a este pod y compartir tu experiencia, que me parece que es súper enriquecedora y va a alentar, espero, a muchas personas que estén escuchando del otro lado. Así que sin ir más lejos, nos encontramos en el próximo episodio. Adiós.